Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Estamos un día más para poder estudiar la palabra del Señor. Y el día de hoy, la enseñanza de la palabra va a estar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17. Y dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En esta primera parte, ¿cierto?, de la palabra de Dios, en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, nosotros vemos de que Jesús hace una invitación a sus apóstoles, a los más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, a que suban con el Señor al monte, ¿ya? El Señor invita a sus apóstoles a subir a la montaña. Y cuando nosotros vemos en la palabra del Señor qué representan los montes, las montañas, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, encontramos de que el monte representa un encuentro con Dios. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, ¿cierto?, Isaac, le pidió que subiera al monte para que se le ofreciera en sacrificio. Y ahí nosotros vemos de que ahí Abraham tuvo un encuentro con el Señor. Vemos también en el caso de Moisés que Dios le dijo: mira, sube al monte y se te entregarán las tablas de la ley. Y Moisés subió a la montaña donde estuvo 40 días y Dios le entregó la ley para el pueblo de Israel. Otro caso que nosotros vemos donde un hombre de Dios sube a la montaña, ¿cierto?, es el caso de Elías. Elías, ¿cierto?, también cuando está huyendo, ¿cierto?, de Jezabel, va y sube a la montaña, y en el monte, en una cueva, ahí escucha también la voz del Señor. Entonces los montes, mi querido hermano, ¿cierto?, en la Biblia representan un lugar de encuentro con el Señor. El Señor subió a la montaña para poder orar con sus discípulos. Y nosotros vemos de que la oración es parte fundamental de lo que es el ministerio de Cristo, ¿ya? El Señor siempre dedicaba tiempo para orar. El Señor oraba muy de mañana, oraba también en la noche. El Señor oraba en solitario, ¿cierto?, de forma privada. Y acá nosotros vemos de que el Señor también oraba junto con sus discípulos. Y la oración, ¿cierto?, era fundamental en el ministerio de Jesús, y también debe ser fundamental en nuestras vidas como hijos del Señor si nosotros queremos ministrar a las personas en el poder del Espíritu Santo. Acá nosotros vemos de que el Señor sube con sus discípulos a la montaña, y mientras están orando, dice en otros pasajes del Evangelio, dice de que el Señor se transfiguró. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? El Señor cambió su apariencia. Dice de que su rostro resplandeció, sus vestidos se hicieron blancos, ¿cierto?, como la nieve, y ellos tuvieron una experiencia sobrenatural en aquel monte mientras estaban orando junto a nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, cuando nosotros oramos, ¿cierto?, cuando nosotros buscamos de la presencia del Señor, cuando nosotros nos dedicamos a orar, a leer la palabra, a ayunar, a buscar de la presencia del Señor, ocurre algo en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a ser llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, ¿cierto?, tomando un ejemplo del Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés, cuando subió a recibir las tablas de la ley, en 2 oportunidades estuvo en ayuno 40 días, y dice de que después que él, cuando descendió,
dice de que su rostro resplandecía, ¿ya? Y la gente que lo vio se quedaba asombrada, maravillada, ¿cierto? De que el rostro de Moisés resplandeciera. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros oramos, ¿cierto? Cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que nosotros buscamos al Señor, ¿cierto? En oración, en ayuno, en la lectura bíblica, somos transformados, somos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, dice la escritura, ¿cierto?, de que Pedro le dice, Señor, mira, esto es maravilloso, ¿cierto? Además de ver a Cristo transfigurado, dice que aparecieron también Moisés y Elías. Bueno, Moisés representa la ley en el Antiguo Testamento, Elías representa el ministerio profético, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y Cristo representa el Evangelio y Pedro dice, Señor, esto es maravilloso lo que estamos viviendo en esta montaña, es algo tan tremendo, tan glorioso, tan hermoso. Y le dice, ¿cierto? Le dice, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? 3 enramadas era como tipo cabaña, ¿cierto? 3 cabañitas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, para que nos quedemos a vivir en el monte. Lo que nosotros debemos entender, mi querido amigo, de que el monte no es un lugar para vivir, ¿ya? El monte es un lugar de preparación. Nosotros subimos a la montaña para poder tener un encuentro con el Señor, para poder buscar la presencia del Señor, para poder ser llenos del Espíritu Santo, para poder consagrarnos para que Dios pueda usar nuestra vida. Porque la verdadera necesidad, mi querido amigo, está cuando uno baja de la montaña. Y nosotros como cristianos debemos tener esto claro, ¿ya? Nosotros debemos tener nuestros tiempos devocionales, nosotros debemos orar, nosotros debemos leer la palabra, nosotros debemos dedicar días al ayuno también, a hacer una vigilia, ¿cierto? También cuando podamos y buscar la presencia de Dios con insistencia, pero debemos recordar de que la necesidad, ¿cierto?, está. Cuando nosotros terminamos de hablar con Dios, nos vamos a encontrar con un mundo que está en necesidad, nos vamos a encontrar con personas enfermas, nos vamos a encontrar con personas que no tienen que comer, nos vamos a encontrar con personas que tienen matrimonios rotos, nos vamos a encontrar con personas que están atrapadas en el vicio, en la droga, nos vamos a encontrar con diferentes necesidades. Por eso debemos prepararnos en el monte, pero también después que dejemos de orar, ¿cierto? Después que dejemos de leer la palabra, debemos ir a ministrar a la gente en el poder del Espíritu Santo. Nosotros, ¿cierto?, debemos tener este equilibrio en nuestra vida espiritual, buscar la presencia del Señor, pero buscar con el propósito de recibir la unción, la dirección del Señor, la sabiduría de Dios, para después, ¿cierto?, poder ministrar bien a la gente de una forma efectiva. Dice la palabra, ¿cierto?, de que oyeron la voz del Padre cuando estaban ahí en la montaña y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hoy en día hay muchas personas, ¿cierto?, que ponen mucho énfasis en lo que es la ley, ¿cierto? Y le encanta tomar pasajes de la ley, ¿cierto?, y tratar de aplicarlo al Evangelio, ¿ya? De hecho, hay iglesias, ¿cierto?, que te dicen, bueno, si tú no guardas el sábado, tú no eres de Dios, o hay que celebrar la fiesta, ¿cierto?, de las cabañas, y hay iglesias muy así que toman demasiado la ley, ¿cierto? Y nosotros debemos, cuando miramos la ley del Antiguo Testamento, debemos verlo con los lentes del Evangelio. ¿Qué principios del Evangelio, de la ley, son aplicables para nosotros, para el tiempo de la iglesia en el día de hoy? Hay otra gente que le encanta lo profético, ¿cierto? Miran el ministerio como de Elías y le encanta ver los temas proféticos, ¿cierto? Están preocupados de la profecía, de la manifestación y de todas esas cosas, pero la voz del Padre es clara. Dice, a mi Hijo amado, a él escuchen. Nosotros sobre todas las cosas debemos aprender lo que Cristo dijo, el Evangelio, lo que el Señor dijo, lo que está escrito, ¿cierto?, para la iglesia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Eso es lo fundamental para nosotros como hijos del Señor, basar nuestra vida cristiana en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces después el Señor dice de que toca a los discípulos, le dice, mira, no tengan temor, bajemos ahora del monte. Y dice la palabra de que ellos bajan del monte y se encuentran con una situación. Veamos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús
al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Como te venía diciendo, el monte es un lugar de preparación, un lugar donde tenemos un encuentro con Dios, un lugar donde somos llenos del Espíritu Santo, donde Dios nos da la unción, ¿cierto?, para después poder ministrar en el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿cierto?, después que terminamos nuestro tiempo devocional, nosotros nos vamos a encontrar con un mundo que está sufriendo diferentes necesidades. Acá, ¿cierto?, el Señor había subido con Pedro, Jacobo y Juan a orar a la montaña, pero los otros apóstoles habían quedado abajo, ya no habían estado orando. En pasajes anteriores hemos visto de que ellos tampoco habían estado practicando el ayuno, ¿cierto? No ayunaban, fueron cuestionados en una oportunidad por los fariseos, los escribas y también por los discípulos de Juan, de que los discípulos del Señor no practicaban el ayuno. Entonces dice de que en ese minuto se acerca, mientras Jesús estaba en la montaña, se acerca un hombre que tenía a su hijo que era lunático, dice la palabra, ¿cierto? Estaba endemoniado. Muchas veces el demonio lo llevaba a tratar de suicidarse, ¿cierto? Este joven lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego para tratar de quitarle la vida. Y dice de que lo lleva ante los apóstoles buscando una solución, ¿cierto?, para la condición de su hijo. Y mi querido amigo, mira, los apóstoles no pudieron echarle fuera al demonio, ¿ya? Los apóstoles no pudieron, ¿cierto?, sacar el demonio de este joven. ¿Por qué? Porque faltaba preparación espiritual en su vida. Ya ellos no habían subido a la montaña, no habían estado orando, no habían estado ayunando. Cuando quisieron imponer las manos, ¿cierto?, sobre este muchacho endemoniado, no ocurrieron milagros, no ocurrieron sanidades, no ocurrió nada sobrenatural, ¿ya? No les pasó nada a este muchacho. La vida de este joven siguió tal cual como había llegado, ¿cierto?, en busca de ayuda. Y nosotros debemos tener esto en cuenta, de que si nosotros como iglesia, nosotros como cristianos no nos preparamos, ya, si nosotros no nos llenamos del conocimiento de la palabra, si nosotros no tenemos una vida de oración, si nosotros no ayunamos, si nosotros no velamos, ¿cierto?, muchas veces puede pasar que llegue gente a nuestra iglesia buscando ayuda y se vayan tal cual a sus casas como han llegado, no porque Dios falle, ¿ya? No porque Dios no pueda hacer milagros, no porque Dios no quiera responder la oración, sino muchas veces por nuestra poca fe y nuestra poca preparación espiritual para poder dar una respuesta a las necesidades de la persona, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, nosotros como hijos de Dios debemos prepararnos, debemos estar preparados. Nosotros debemos estar constantemente orando. Todos los días nosotros debemos tener un tiempo devocional con el Señor. Todos los días nosotros debemos apartar un tiempo, ¿cierto? Media hora, una hora, ojalá más tiempo, ¿cierto?, para poder prepararnos espiritualmente. Todos los días debemos estar llenándonos del conocimiento de la palabra, porque hay mucha gente que tiene preguntas, dudas, consultas sobre la palabra, y nosotros debemos dar una respuesta, ¿cierto?, que satisfaga la necesidad de las personas. Todos los días debemos, ¿cierto?, estar consagrándonos para el Señor para poder ser canales de bendición para las personas, ¿cierto? Porque dice la Biblia que de lo que está lleno nuestra vida va a hablar nuestra boca, ¿ya? Entonces todos los días debemos estar en eso, en estar preparándonos espiritualmente para poder ministrar a un mundo que está en necesidad. Ahora mira, dice la Biblia de que este muchacho era lunático, ¿cierto? Estaba endemoniado, pero muchas veces, ¿cierto?, hay personas en el día de hoy, ¿cierto?, que tienen algún problema de salud mental también, ¿ya? Y nosotros debemos como cristianos madurar en esto y saber hacer también la diferencia. No todas las personas, ¿cierto?, que tienen un problema de salud mental, ¿ya?, significa de que estén endemoniadas o que el diablo se les metió, ¿cierto?, o que las personas, ¿cierto?, están en pecado, que por eso, ¿cierto?, tienen esta situación en su vida. En mi caso como pastor, a mí me ha tocado muchas veces ministrar a personas, me han llamado a mí, me han dicho: pastor, venga a orar por esta persona porque mire, está endemoniada, se le metió el diablo y todo.
y me ha tocado ir, ¿cierto? Y he visto gente en condiciones muy malas, ¿ya? Por ejemplo, personas con la mente totalmente ida, con los sentidos idos, ¿cierto? Hablando incoherencia. Y yo una de las primeras preguntas que yo hago como pastor cuando me ha tocado ver estos casos es decirle qué tratamiento médico, psiquiátrico, ¿cierto? Está tomando esta persona, ¿ya? Muchas veces la familia, por vergüenza, por un tema de estigma, ¿cierto?, que hay en la sociedad, les cuesta confesar o les cuesta decir, no, mira, esta persona sufre de paranoia, de esquizofrenia, o esta persona tiene cierto delirio, o tiene, no sé, alguna enfermedad, depresión, ¿cierto?, y se está medicando. Y muchas veces la familia oculta eso, ¿cierto?, por un tema de que para que no piensen mal, por estigma que se vive hoy en día. Pero yo lo primero que hago es preguntar, ¿ya? Y muchas veces me dicen, no, mira, cuando estaba tomando el tratamiento estaba súper bien. Después, ¿cierto? Esta persona abandonó ese tratamiento y después tuvo una recaída y ahora, ¿cierto? Se encuentra mal. Hace 6 meses, 3 meses que ya no está con el tratamiento y su mente volvió atrás. Nosotros como pastores y como hijos de Dios tenemos que tener una pastoral responsable, ¿ya? Nosotros no podemos decirle a la gente, por ejemplo, mira, si tú estás tomando un tratamiento psicológico, psiquiátrico, abandona tus medicamentos, ¿cierto? Y porque Dios te va a sanar, ¿ya? Si la persona, Dios también lo puede sanar por medio de un tratamiento médico, ¿ya? Si la persona está luchando con la depresión y se está medicando en eso, nosotros no le podemos decir, oye, deja los tratamientos y todo porque Dios va a sanarte, ¿cierto? Si quizás ya hemos orado y Dios lo está sanando a la persona por medio de un tratamiento médico, ¿ya? Yo estos casos yo te lo comento porque yo lo he visto también y lo he vivido como pastor. Y mira, hemos orado por las personas, ya no ha pasado nada, pero después la persona yo le he dicho, mira, ahora anda al médico, retoma tu tratamiento, la persona empieza a tomar su tratamiento y se recupera, ¿cierto? La persona vuelve a estar en sus cabales, vuelve a hacer su vida normal, vuelve, ¿cierto?, a tener todos sus sentidos buenos. Entonces, mi hermano querido, hay casos y casos, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de decir. Hay casos donde sí hay personas que están endemoniadas, que hay manifestaciones, ¿cierto?, demoníacas, cosas paranormales, ¿cierto?, que la persona puede hablar en lengua extraña, que otro ser habla por medio de la persona con voces muchas veces extrañas, ¿cierto? Hay casos y casos, y uno como pastor debe también saber hacer la diferencia en estos casos, ¿ya? Entonces acá vemos de que el Señor echa fuera al demonio, el joven se sana, y después, ¿cierto?, dice la palabra de que los discípulos toman aparte al Señor y le dicen, Señor, mira, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si nosotros, en tu nombre, ¿cierto?, tú dijiste que íbamos a echar fuera demonio, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dice, miren, por vuestra poca fe, ¿ya? El don de la fe es muy importante. Y hoy en día, lamentablemente, nosotros vivimos un evangelio en muchos lugares, en muchos sectores del cristianismo, un evangelio demasiado lógico, ¿ya? Demasiado racional desde el punto de vista humano, ¿ya? Un evangelio donde, por ejemplo, si alguien habla en lengua, se ríen porque creen de que eso es una tontera que la gente está inventando o que puede ser hasta una manifestación demoníaca, creen algunos, ¿cierto? Algunos sectores del cristianismo. Eh, donde ya no se ora por los enfermos, hermano. Muchas veces se predica la palabra, ¿cierto? Y no se hace un llamado al altar invitando si hay alguien enfermo para orar por su vida. Mira, no es que se vayan a sanar todas las personas que pasen al altar para que se ore por ellos. Ni a Jesús se le sanaron todas las personas, ¿ya? Dice la Biblia que Jesús estando en Nazaret no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Hubieron casos, ¿cierto?, donde Jesús no hizo tampoco milagros por causa de la incredulidad de las personas, ¿ya? Ni a los apóstoles le pasaron de que oraban por todos los enfermos y se sanaban, pero sí Dios hacía sanidades, milagros y maravillas cuando Él, ¿cierto?, estimaba que era su voluntad, estaba dentro de su plan, dentro de su soberanía. Pero hoy en día hay un evangelio, ¿cierto?, em, muy racional y que ha dejado de creer en los milagros de la palabra, ¿ya? Que a todo le buscan, ¿cierto?, un ajuste, ¿cierto?, humano, ¿ya?
Por ejemplo, mi hermano, cuando yo he escuchado predicación o personas que cuando enseñan de que Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿cierto? Dicen, no, es que cada uno tenía su comida escondida. Entonces, cuando Cristo puso la bendición, ahí todos sacaron, ¿cierto? Su pan con pescado y ahí por eso se multiplicó el alimento. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Algunos dicen, no, que yo estuve viendo History Channel, ¿cierto? Entonces ahí mostraban de que en realidad en cierta época el mar se pone rojo, el mar se abre, y por eso sucedió eso justo cuando Moisés, ¿cierto?, estaba ahí. Entonces hay gente que ha dejado de creer en la palabra, ha dejado de creer en el Dios que se manifiesta de forma sobrenatural. Entonces la poca fe es un motivo por el cual Dios, ¿cierto?, ya no está muchas veces usando la vida de muchas personas. Mira, yo me he encontrado acá en las redes sociales personas que dicen, yo jamás voy a predicar de Marcos 16, en la parte final de Marcos 16, porque esa parte no está en la Biblia. Imagínate a lo que hemos llegado, ¿ya? Cristianos diciendo que en sus Biblias, ¿cierto?, no van a predicar de la parte final de Marcos 16, porque según ellos no está en la Biblia, ¿ya? Siendo que si tú ves una Biblia, ¿cierto?, Reina Valera, la NBI, ¿cierto?, la Biblia, la Nueva Biblia, la América, ¿cierto?, que usan varios sectores del cristianismo, ¿cierto?, bautistas, pentecostales, ¿cierto?, anglicanos, no sé. Entonces, no podemos nosotros, ¿cierto?, decir, no vamos a predicar de Marcos 16 el final, porque no está de acorde a mi sentir teológico, ¿cierto? Dios, ¿cierto?, se va a glorificar, pero es necesario que haya fe. Lo segundo, para que Dios se glorifique, es necesario que nosotros nos preparemos, hermano, espiritualmente. Nos preparemos espiritualmente. No llegar y poner las manos a la ligera, ¿cierto? Mira, si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la palabra, si tú no te estás consagrando, ¿cierto?, para el Señor, no estás viviendo en santidad, no estás viviendo lo que predica en la palabra, ¿ya? Entonces, mira, si Dios te usa es solamente por pura gracia y misericordia, y es por amor a la persona, a la necesidad de la persona, pero lo más probable es que un día Dios te diga, jamás te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, si tu vida nunca fue una vida de obediencia al Señor, ¿ya? Si nosotros queremos que Dios use nuestra vida, nosotros debemos consagrarnos también para el Señor. Debemos estar preparados en oración, debemos estar ayunando, debemos estar leyendo la palabra, debemos estar vigilando también para poder nosotros contar con el respaldo del Señor cuando coloquemos las manos en el nombre de Jesús y Dios pueda sanar a los que Él estime conveniente, ¿ya? Como iglesia debemos prepararnos. El Señor acá le dice, mira, este género no sale sino con oración y ayuno. Y hoy en día, ¿cierto? El ayuno es una práctica que no se realiza en la iglesia. En muchos lugares, ¿cierto? La gente es mala para ayunar, a la gente no le gusta ayunar, la gente se molesta cuando le hablan muchas veces del ayuno, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el ayuno es mortificar la carne, hermano. Es dejar de comer un día, ¿cierto? Es pasar hambre, es dejar, ¿cierto?, el Netflix de lado, la tele de lado, tus cosas de lado, dejar de salir al centro, ¿cierto? A hacer las cosas para dedicarte a orar, a ayunar. Y entonces la gente muchas veces no quiere mortificar la carne, pero sí queremos ver milagros, sanidad y maravilla, pero muchas veces no estamos dispuestos, ¿cierto?, a pagar ese precio para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Mira, Jesús cuando empezó su ministerio ayunó 40 días. Si tú nos preguntas, la gran mayoría de los cristianos, ¿cuánto hemos ayunado? Yo creo que del día, hermano, no pasamos, ¿ya? Eh, Son muy pocos los que han ayunado 2, 3 días seguidos, por ejemplo, ¿ya? Pablo dice la Biblia que cuando él se convierte ayunó 3 días y no comió ni tomó agua en 3 días, ¿ya? Entonces, mi hermano, es una vara alta la que nos pone el Señor también para poder respaldar nuestro ministerio, así como lo hacía con los apóstoles también en su tiempo. Veamos ahora, mi hermano, el versículo 22. Jesús anuncia su muerte. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, nosotros vemos de que en varias oportunidades el Señor le había dicho a los apóstoles, mira, yo tengo que ir a la cruz.
Vimos en un capítulo anterior de que el Señor reprendió a Pedro, ¿cierto? Porque Pedro le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre que va a ir a la cruz, que esto no te acontezca? Y el Señor le dice, quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. La cruz, mi hermano, es parte del plan de Dios, era parte del plan del Señor. Alguien debía pagar el precio por nuestros pecados. Si Cristo no pagaba el precio por nuestros pecados, el que lo iba a tener que pagar éramos nosotros, ¿ya? Nuestros pecados, ¿cierto? En la justicia de Dios debían ser castigados, ¿ya? Dios no da por inocente al malvado. Dios está irado contra el pecado. Dios, por ejemplo, es un juez justo. Entonces el pecado necesitaba ser castigado. Y el que pagó el castigo, ¿cierto?, de nuestros pecados es Jesucristo. El plan de Dios era, ¿cierto?, que Cristo viniera a este mundo, viviera una vida perfecta porque el Señor no cometió pecado. El Señor cargó el pecado de todos nosotros en la cruz y Él murió por nuestros pecados. Dice la palabra en el libro de Isaías, ¿cierto? Hablando del siervo sufriente, de que el Señor Jehová, ¿cierto? Cargó el pecado de todos nosotros en su siervo, ¿ya? Y nosotros ahora por medio del sacrificio de Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos salvación, redención y perdón de pecados, ¿ya? Entonces, la cruz no era que a Jesús lo tomaba por sorpresa o que al Padre lo estaba tomando por sorpresa, era parte del plan del Señor, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender esto y Cristo le hablaba a los apóstoles, le decía, mira, esto va a pasar, ¿cierto? Para que cuando suceda ustedes estén preparados, ¿cierto? Para que no piensen de que esto está al azar, sino que esto está predeterminado por el Padre, ¿ya? Veamos ahora, mi hermano, el versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor no debía pagar tributos, ¿ya? ¿Por qué no debía pagar tributos? Porque el Señor es dueño de todas las cosas. El Señor es el creador, ¿ya? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, dice la palabra de Dios en la epístola, ¿cierto?, a los Colosenses. Entonces el Señor no debía pagar tributo. Nosotros somos los que debemos darle tributo al Señor, ¿ya? Pero acá dice que van a cobrar el tributo, ¿cierto? El impuesto del templo, ¿cierto? Le van a cobrar al Señor y le preguntan, bueno, tu maestro no paga los tributos y todo el tema. Y el Señor le dice, mira, Pedro, le responde el Señor a Pedro, le dice, mira, los hijos, ¿cierto?, no pagan tributo, ¿cierto? Pero para no ofenderle, anda, ve al mar, pesca un pez, ¿cierto? Y va a encontrar una moneda y págaselo el tributo, el mío y el tuyo. Ahora, mi querido hermano, lo que nosotros debemos entender también es lo siguiente. Muchas veces las leyes humanas, ¿cierto? Las leyes humanas no van en contra de la palabra, pero sí en muchas oportunidades nosotros podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con estas leyes humanas, ¿ya? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos frente a ese panorama? Nosotros debemos respetar las leyes humanas, aunque muchas veces nosotros no las compartamos o no creamos que sean necesarias, ¿cierto? Pero debemos respetar las leyes humanas porque el Señor también lo dice en su palabra, que nosotros, ¿cierto?, debemos dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Y muchas veces César nos pide cosas que no son malas en sí, ¿cierto? Pero quizás uno puede decir son innecesarias, ¿ya? Por ponerte un ejemplo, acá en Chile, ¿cierto? Está el tema de que si tú te bajas del auto te tienes que poner un chaleco reflectante, ¿cierto? Para evitar choque. Hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. ¿Será necesario? No, evitará el choque, no. Yo no lo sé, ¿ya? Pero quizás no sería tan necesario, quizás se podría buscar otra medida, pero es una ley que está impuesta, que no va en contra de la palabra, y uno como hijo de Dios tiene que respetar eso, ¿ya? Cuando nosotros debemos no respetar las leyes de los hombres, es cuando van en contra de la palabra del Señor, cuando nos piden hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo,
si a nosotros nos prohibieran predicar, ¿cierto?, el Evangelio, nosotros, ¿cierto?, debemos seguir predicando la palabra porque es un mandato de Dios. Ahora, si a nosotros, por ejemplo, como cristianos, hay una ley que nos dice, mira, ustedes no pueden meter ruidos molestos, ¿cierto? Porque hay muchos vecinos que tienen sus casas, quieren descansar, y nosotros tenemos también que respetar eso, ¿ya? Nosotros también tenemos que darnos cuenta de eso, de que la gente quiere descansar un día domingo o estar tranquilo en sus casas, y debemos respetar eso, así como a nosotros, como cristianos, muchas veces nos molesta cuando el vecino pone la cumbia, el reggaetón fuerte, ¿cierto? Que retumban los vidrios de nuestra casa. Así también a él quizás le molesta cuando nosotros ponemos la alabanza y nos ponemos a predicar, ¿cierto? Un día domingo en la mañana o un día donde ellos quieren descansar. Si saliera una ley así, nosotros vamos a seguir predicando, pero debemos buscar el ajuste, ¿cierto? Para poder compartirle la palabra y no ser, ¿cierto?, inoportuno con ellos, ¿ya? Pero, ¿cierto? Si no hay una ley que lo prohíba, hay que seguir predicando, pero también, ¿cierto?, ejerciendo la sabiduría del Señor. Nosotros debemos respetar las leyes, pero si nos piden hacer algo en contra de la palabra, ahí nosotros debemos decir no, porque la palabra de Dios está en primer lugar. Por ejemplo, mi hermano, en el tiempo de la pandemia, muchos, ¿cierto?, decían, bueno, ¿y cómo vamos a hacer culto? Y la iglesia no se puede cerrar por el tema de la pandemia y todo el tema. Hay gente que no creía que la pandemia era verdad, por ejemplo, ¿ya? Hay personas que no compartían eso. Mi papá se enfermó de COVID, ¿ya? Y yo lo tuve hospitalizado 50 y tantos días en el hospital. Y bueno, yo no puedo decir de que eso fue un invento, ya, o que eso no sucedió. Mi papá, gracias a Dios, se mejoró, sanó, ¿cierto? Y ahora está bien. Pero, por ejemplo, si el gobierno emitía esas medidas, ¿cierto?, de mantener el metro, cierta cantidad de aforo, nosotros como cristianos sabios debemos respetar esas medidas, ¿ya? Porque buscan el bien común de las personas, ¿ya? Ahora, si por ejemplo de repente saliera un gobierno, ¿cierto?, del partido político que sea o qué sé yo, y dijera, desde ahora en adelante está prohibido juntarse los cristianos para adorar al Señor, nosotros ahí tenemos que decir, bueno, esto va en contra de la palabra y tenemos que seguir congregándonos igual, como pasa con nuestros hermanos, ¿cierto?, que viven en países musulmanes, en países donde la política, ¿cierto?, es contraria al cristianismo, que ellos se tienen que congregar escondidos en casa, en diferentes lugares, pero ellos deben cumplir con la palabra del Señor, aunque la política, ¿cierto?, les prohíba por medio de la fuerza de la ley el poder guardar los mandamientos del Señor. Ellos deben buscar, ¿cierto?, la manera de obedecer a Dios, ¿ya? Así que eso, mi querido amigo. Entonces, para ir terminando, ¿cierto?, el estudio, ¿cierto?, la enseñanza del día de hoy, tengo la siguiente conclusión. Nosotros debemos subir al monte todos los días, subir a tener un encuentro con el Señor todos los días para recibir la fuerza, la unción, la visión, la dirección de parte del Señor. ¿Por qué? Porque cuando bajamos del monte nos vamos a encontrar con la necesidad, nos vamos a encontrar con personas enfermas, con personas con problemas económicos, con matrimonios rotos, con personas en la droga, y nosotros necesitamos ministrar a esas personas en el poder del Espíritu Santo. Lo otro, en la muerte de Jesús en la cruz era parte del plan del Señor, ¿ya? Y el plan más grande, ¿cierto? Que Dios quiere salvarnos y darnos vida eterna y salvación. Y lo otro, nosotros debemos respetar las leyes humanas, ¿cierto? Aunque muchas veces podamos o no estar de acuerdo, pero debemos respetarlas siempre y cuando no nos pidan que hagamos algo que va en contra de la palabra del Señor. Porque sobre todas las cosas debemos obedecer al Señor, pero debemos respetar, ¿cierto?, las leyes humanas, ¿ya? Para así también nosotros cuidar nuestro testimonio. Imagínate si Jesús, ¿cierto?, no hubiera pagado el impuesto del templo, ¿qué hubieran dicho del Señor, ¿cierto? Ah, este que le gusta predicar y no paga los impuestos, ¿ya? O este que hace milagros y no se somete a las autoridades, ¿ya? Entonces nosotros debemos cuidar también nuestro testimonio y ser sabios. Bien, mi querido amigo, esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar para entregar este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias, Dios, por este tiempo que podemos aprender un poquito más de la palabra, Señor. Prepáranos, Dios mío, espiritualmente. Hay mucha necesidad, Señor. Danos la sabiduría, la gracia, el amor, la unción para poder ministrar en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesús,
por tu muerte en la cruz, Señor, porque tú moriste por nuestros pecados, pero resucitaste al tercer día, Señor, y esto nos demuestra de que no hay nadie más como tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios mío, también, Señor, a poder respetar las leyes, Señor, en nuestro trabajo, las leyes que hay muchas veces en el mundo, Señor, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a respetar tu palabra, a respetarte a ti y poner por obra lo que tú, Señor, nos mandas, nos pides en la Escritura. Señor, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. El día de mañana, ¿cierto? No va a haber live, ya porque vamos a estar de visita en una iglesia. Vamos a ir a compartir con unos pastores amigos. Así que mañana miércoles no hay live, ¿ya? Así que Dios les bendiga. Agradezco, ¿cierto?, a todos los que se han conectado y ya nos estaremos viendo el día jueves a las 00 horas. Muchas bendiciones.